pero de repente, frente a sus ojos, el perro comenzó a crecer. Se plantó en medio de la calle y, según el señor, me tapé con las cobijas e intenté despertar a mis abuelos, pero estos no reaccionaban. Fue entonces cuando la vi. Hola a todos, sean bienvenidos al episodio número 16 de Testigos de lo Macabro, el podcast en el que, de manera semanal, un servidor, Luis David Ortega, les estará contando los sucesos más aterradores ocurridos en la cronología de nuestro mundo, además de las historias más extrañas y perturbadoras enviadas al programa por parte de personas como tú, personas como yo, personas comunes que, tras vivir estas experiencias, se convirtieron en testigos de lo macabro. ¿Cómo están el día de hoy? Yo me encuentro muy bien. El día de hoy, en el episodio del día de hoy, les traigo un episodio que, después de muchos meses, vuelve a lo clásico, ya que el día de hoy, como se hacía en los primeros episodios de este podcast, les voy a narrar 4 historias excelentes y muy interesantes enviadas al programa. 4 historias que nos dejarán pensando y en la que veremos el lado más aterrador de lo cotidiano. Por tanto, sin mucho más preámbulo, vamos a empezar con la primera historia. Y a pesar de que les digo que vamos a empezar ya, quiero antes aclarar un momento que me acabo de recuperar un poquito de lo que fue un resfriado. Entonces, si me escuchan la voz ahí medio rara, medio distinta, un tanto gangosa o un tanto ronca, que es como yo la escucho, la verdad, ando un poco ronco, sepan entender que es porque estoy recién recuperándome de un resfriado que tuve la semana pasada, que de hecho fue la causa de que la semana antepasada no hubiera podcast. No pude grabar, no pude editar, no pude hacer nada. Estuve tirado en cama con una fiebre infernal de esa que te hace sudar. Pero pues ya estamos aquí, ya estoy mejor y espero dar el ancho para narrar 4 historias con esta voz tan extraña que me estoy escuchando en este momento. Pero bueno, ahora sí ya, sin más preámbulo, vamos a iniciar con lo que fue la primera historia que elegí de las últimas historias que han estado mandando. Agradezco mucho a quienes envían historias y a su vez también invito al resto de la raza a que mande sus historias y sus anécdotas para que sean narradas en un episodio del podcast. Vamos a empezar con la historia número 1. Esta historia fue enviada por el señor Mario Enrique. Un saludo y un agradecimiento muy grande, un abrazo. Espero que escuches este capítulo y te guste escuchar tu historia narrada. Me la mandó bajo el título de El Ave. ¿Ok? Vamos a comenzar. Esta historia nos llegó hace ya buen rato porque todavía estaba Poncho en el podcast. Se van a dar cuenta por lo siguiente, y es que el señor Mario Enrique nos dice: hola Ortega y Poncho. No sé si lean esto, pero ahí les va una experiencia propia, pero con su contexto y todo. Cuando tenía como 16 años, yo era muy insolente y me la pasaba diciendo tonterías como que el diablo me cuidaba y cosas así. Decía que sí sería capaz de venderle mi alma, pero que él tendría que manifestarse porque yo no lo invocaría nunca. Me pone entre paréntesis por el pinche miedo, obviamente, de hacer esas cosas. O sea, básicamente era un tipo que bromeaba mucho en tanto a lo religioso. El caso es que un día salí de trabajar como a eso de las 3 a.m.
porque en aquel momento yo trabajaba en eventos de fiesta haciendo marquesitas. Entre paréntesis nos explica que las marquesitas es un tipo de postre yucateco. Y entre otras cosas. Siempre llegaba muy tarde a mi casa porque dichos eventos obviamente eran de noche y para finalizar en la madrugada. El caso es que en ese entonces yo vivía en una zona rural a la cual para llegar a mi casa eran fácil unos 20 minutos caminando en el pleno monte y a oscuras, desde la entrada que era donde estaba la carretera. Mi jefe rara era la vez que me llevaba directo a mi casa, pero en esta específica ocasión que les comento no fue así. Yo, la verdad, soy una persona que no le suele tener miedo a la oscuridad o alguna otra cosa en particular. Y me daba igual si me llevaba hasta la puerta de mi casa o no. En este caso ya eran casi las 4 a.m., si no es que más tarde. Empecé a encaminarme y pues al principio del camino técnicamente te abraza la maleza, ya que hasta los árboles crean un tipo túnel donde solo se ve la salida del mismo. Después hay como un campo abierto, donde había como una tipo fábrica abandonada, donde ya entra algo de luz de luna, ya que no hay tanta hierba, y a mí nunca me ha gustado prender el flash, porque pienso que si hay alguien ahí que quiera robar o algo, me puede ver fácilmente y pues robarme o qué sé yo. Al igual que si en el hipotético caso de que hubiera un fantasma o algo de índole más rara, pues lo vería directamente alumbrándolo. Así que esas dos razones eran demasiado válidas para no prender mi flash. Además que pasando ese tramo ya se empezaba a hacer un tipo fraccionamiento y había un enorme, así me lo puso con muchas os, un enorme camino de cal o no sé qué era, pero el chiste es que ya no había tierra y se veía todo a tu alrededor. O sea que de lejos se ve si hay alguien yendo o viniendo. Ese día había mucha luz de luna y yo venía con mis audífonos puestos, por lo que no le estaba prestando mucha atención al camino. En ese momento, y completamente de la nada, bajó un ave negra, pero era bastante rechoncha, gorda, como del tamaño de una gallina, y se puso delante de mí, como a unos 5 pasos aproximadamente. Yo solo me frené, un poco sacado de onda, pero pues pensé, seguiré caminando para que se ahuyente. Y así fue, pero el ave voló en línea recta hacia el cielo y sin quitarme la mirada. Me di cuenta que hizo como una especie de círculo en el cielo prácticamente encima de mí, como si siguiera la trayectoria de mi cabeza al caminar. El ave se volvió a bajar a tierra, poniéndose de frente a mí y a la misma distancia, aproximadamente unos 5 pasos. Obviamente para este punto yo ya me había sacado de onda y se me erizó la espalda. Algo en mí me decía que no mirara hacia atrás. Hubo algo en mí que no me dejaba mirar hacia otro lado porque toda mi atención estaba puesta en esa ave. Repetí lo mismo. Caminé un poco hacia ella, para lo cual el ave también repitió este gesto de subir en línea recta, pero línea recta totalmente. No curvaba, no giraba sus alas, volaban directamente encima de mi cabeza hacia el cielo y daba vueltas en círculo estando ahí arriba. O sea, un ave
que de alguna manera extraña lo viene como que siguiendo a nuestro amigo Mario Enrique. Lo viene como que siguiendo, se para delante de él y al acercarse el vuela, mejor dicho, emprende vuelo completamente en línea recta hacia arriba y comienza a girar sobre la órbita de su cabeza. Fueron fácilmente como 5 veces que repitió lo mismo el ave ese. Apenas acabó el camino blanco, ya volvía en vivo monte. Y apenas voló esa porquería, me aventé la carrera de mi vida para llegar a mi casa. Tenía el corazón a full porque sabía que los gestos que tenía esa ave para nada eran normales. Al día siguiente le conté a mi mamá y solo me dijo que lo olvide porque pudo haber sido cualquier cosa. Su mamá le dio el avión completamente. Pero la cosa cambió cuando, platicando un día con el tío de una amiga, me contó que a ellos les hacían brujería de jóvenes y soltó tremendas anécdotas que te erizaban la piel. El hombre las contaba casi llorando por los traumas que estas cosas le generaron, y a mí, por tratar de aportar algo a la conversación, le conté sobre lo que me había sucedido con el ave. El señor solo se me quedó mirando y me dijo lo siguiente. Me comentó que los animales cumplen 2 funciones en el plano espiritual. Suelen avisarte o cuidarte de cosas que no podemos ver fácilmente. Después me preguntó que si había sentido yo alguna sensación extraña durante ese contacto con el ave, a lo que yo le respondí que sí, que más que nada atrás de mí, pero nunca me animé a voltear. El señor tomó mi mano y me dijo que gracias a Dios no lo hice porque pudo haber sido algo muy malo. Pero contándole minutos más tarde todas las tonterías que yo tenía de mala costumbre decir sobre el diablo, el señor se puso muy serio y dijo que esa ave tenía ese gesto ya que estaba protegiéndome de aquello que yo no volteé a ver. Que lo más probable era que se me había aparecido el mismísimo diablo en persona esa noche y me dio tremenda regañada. Desde ese entonces dejé de ser tan imprudente y aprendí a respetar ese tipo de cosas que no son un juego. Postdata. Días seguidos después de aquel encuentro con el ave, me estuvieron golpeando la ventana a un lado de mi hamaca y escuchaba cómo pateaban cosas afuera, pero siempre del lado donde yo estaba de mi casa. Espero que lean esta historia y ojalá la incluyan. Saludos, amigos. Amigo, Poncho ya murió por la patria. Muy buena historia, muy interesante, muy entretenida. Y está como que muy padre este plot twist final porque pues, en el momento de la situación lo que te da miedo es, no mames, un ave gorda, negra, rechoncha. O sea, fácilmente puede ser el cuervo más grande que has visto, atormentándote, girando en torno a ti, teniendo actitudes completamente antinaturales hacia contigo. Y resulta que después te das cuenta que, según el folclore, según las leyendas, según los mitos, el ave realmente lo que estaba haciendo era protegerte de algo más feo que estaba detrás de ti y que tuviste ¿cómo se dice? Como la prudencia de no mirar hacia atrás. Te felicito mucho que no hayas mirado hacia atrás. Quién sabe si tu historia es verídica, qué o a quién te hubieras encontrado. Pero este tema también de la postdata, de
pateaban cosas afuera de mi casa, golpeaban mi ventana, es bastante aterrador también. El ave te estaba protegiendo de aquello que estaba tocando la ventana de tu habitación. Muy buena historia, muy entretenida, muy interesante. Muchas gracias, señor Mario Enrique, por tu aportación. Espero que te guste escucharla en el podcast. Un abrazo. Vamos ahora, por favor, en los comentarios díganme qué opinan de esta primera historia. ¿Le creen? ¿No le creen? ¿Piensan que el problema sí era el ave o piensan como el tío de la amiga de este hombre que lo verdaderamente aterrador era lo que no vio, parcialmente gracias al ave? Vamos a continuar con la historia número 2. Esta historia me la envía el señor, me imagino que ese no es su nombre, pero así pone el correo. Me la envía el señor Barón Snyder. Escribe como varón, como de bebé varón, Snyder, como el güey que dirigió la Liga de la Justicia. Y me la manda bajo el título de La Mujer Alta. Esta historia también es de la saga Poncho. También es de el arco del anime en el que todavía existía Poncho. Porque nos saluda de la siguiente forma. Vamos a comenzar. Hola, testigos. Pues ya tendría que ser más que nada como que testigo, ¿no? Bueno, pudiera ser testigos también porque no nomás me está saludando a mí, está saludando a nuestros escuchas. Les comparto la historia me la tituló como La Mujer Alta. No sé si lo mencioné, pero la historia me la puso con el título de La Mujer Alta. Hola, testigos. Les comparto una historia que me viene pasando de hace unos años, a ver si les parece buena y la incluyen en el podcast. Spoiler, me pareció buena y la incluí en el podcast. Resulta que desde hace unos años me han venido pasando cosas extrañas en la casa de mis abuelitos. Desde que tengo memoria, he vivido en la casa de mis abuelos. Siempre pensé que sería un lugar seguro, pero con el tiempo se convirtió en algo muy malo. Verán, es una casa vieja, con paredes desgastadas y habitaciones silenciosas que, por alguna razón, nunca se sienten realmente vacías. Siempre se siente como que tiene cierta compañía en la casa. Desde niño he visto cosas extrañas, objetos que cambian de lugar por sí mismos, luces que se encienden y se apagan sin motivo alguno y ruidos que aparecen de la nada, tal como si la casa respirara. Se me cuatrapearon ahí las palabras, una disculpa. Hay una noche en específico que nunca voy a ser capaz de olvidar. Me quedé a dormir con mis abuelos en el mismo cuarto que ellos. Ellos ya se encontraban dormidos, pero yo por mi parte no lograba conciliar el sueño. De pronto escuché nada menos que una risa horrible, macabra, que me heló por completo. Me tapé con las cobijas e intenté despertar a mis abuelos, pero estos no reaccionaban. Fue entonces cuando la vi, una mujer altísima, de cabello largo, parada en la puerta del cuarto. Su presencia era tan pesada que parecía llenar todo el espacio. No pude moverme, solo cerré los ojos y recé, esperando que desapareciera. Aunque ya no la veía, sentí que su presencia seguía ahí. Muy creepy esto de una mujer alta. Me lo imagino bien cabrón. A lo mejor es muy anticlimático. Espero no cagarla con esto que voy a decir. Pero me la imagino muy cabrón como la falsa mamá de Coraline. Así altísima, jorobada, súper delgada.
quitando el detalle de los ojos de botones, pero su fisionomía como ente, me lo imagino igualito a la mamá fake de Coraline. Después de eso, las cosas empeoraron. Los sucesos paranormales se volvieron más frecuentes y más intensos. La casa parecía estar viva y yo parecía ser el único que lo notaba. Poco tiempo después, y en circunstancias que no quiero comentar, mis abuelos fallecieron. Esto hizo que, lejos de calmarse todo, la situación se volvió aún más fuerte. Algo que me ha marcado mucho es la parálisis del sueño. Me pasa seguido. Estoy consciente, sé que estoy despierto, pero no puedo moverme ni hablar. Siento una presencia cerca, como si algo me observara. La sensación es desesperante, como si estuviera atrapado y no fuera a despertar jamás. En esos momentos siento que algo me arrastra, como si quisiera llevarme a un lugar del que no se regresa. Imagínate estar paralizado, que tu cuerpo no responda a tus exigencias y aparte sentir como algo te lleva y te lleva y te lleva y te arrastra de tus extremidades. A veces veo la sombra de esa misma mujer en distintos puntos de la casa. A veces es más clara, a veces no lo es tanto, pero al final del día yo sé que es ella. Me siento observado todo el tiempo. He intentado ignorarlo, hacer como si nada pasara, pero el miedo y la ansiedad siempre regresan. Esa sombra me recuerda que, a pesar de ya no estar mis abuelos, no estoy solo. Con el tiempo aprendí a convivir con todo eso, aunque no significa que ya no me afecte. Muchas veces me pregunto qué quiere esta entidad de mí, por qué se manifiesta así y por qué nunca se va. No tengo respuestas, obviamente, solo una constante sensación de inquietud. Me gusta mucho el léxico de este hombre, se expresa muy, muy sabroso de leer. Hoy sigo viviendo en esta casa. Es mi hogar, aunque también es el lugar en donde habita aquello que me observa. No sé qué pasará en el futuro, ni qué ocurrirá cuando decida mostrarse otra vez. Recordemos que como tal solo se le ha aparecido manifestado una única ocasión. El resto de veces ha visto su sombra, pero no a la entidad per se. Solo sé que esta es mi realidad y que tal vez compartirla sea la única forma de entenderla un poco mejor. Bueno, Varón Snyder, ahí me dice si lo entiendes mejor, porque la verdad yo lo dudo mucho. Gracias por leerme. Un saludo. Atentamente, Varón Snyder. ¿Será su nickname de internet o alguna cosa así? No creo que se llame Varón Snyder, ni de pedo. Muy cruda historia, muy fuerte historia. Yo lamento mucho lo de tus abuelos, señor Varón Snyder. Pues no sé, güey, tírate una bendición, tira agua bendita. Si es que crees en esas cosas, espero que al menos eso sea un pequeño alivio, porque sí está muy cabrona tu historia. Imagínate saber que constantemente está detrás de ti la presencia de la mamá de Coraline, la falsa mamá de Coraline. Es que, una disculpa, es que totalmente no puedo imaginármelo de otra forma. O sea, una mujer alta, a mi pobre mente, a mi pobre imaginación, viene la falsa mamá de Coraline. Nada más quítale el detallito de los ojos de botón,
porque a mí se me hace hay gente que le da mucho miedo a eso, pero a mí se me hace como el detalle más infantilizado de ese ente en esa película. Pero quita los ojos de botón y ponle, no sé, unos ojos completamente negros y ahí la tienes. Ahí tienes la cosa que está persiguiendo al señor Baron Snyder. Si esta historia la mandaron en los tiempos que aún existía Poncho, o sea, hace como 4 o 5 meses, yo espero que hayas hecho algo al respecto y que ese algo al respecto te haya servido de sobremanera para ya quitarte esta presencia de encima, Baron Snyder. Si estás escuchando este episodio, te invito, bien cabrón, a que me cuentes qué actualizaciones tienes respecto a tu caso después de todos los meses en que ya no existe Poncho. Y esa fue la segunda historia. Espero que les haya parecido buena. A mí me gustó mucho, por eso decidí incluirla. Ahora vamos con la tercera historia, que esta fue enviada un poquito más recientemente, debido a que ya solo me saludan a mí, ya no saludan a Poncho, ya no dicen testigo, ya no es plural la historia, ahora es singular, solo yo. Vamos con la historia número 3, enviada por el señor José Viamonte. Un tremendo saludo, un enorme abrazo y un enorme agradecimiento por escuchar el podcast y hacerme llegar tu historia. Muchas gracias por la aportación. La historia me la manda bajo el título de, irónicamente, La casa de mis abuelos. La historia del señor Baron Snyder también está ambientada en la casa de sus abuelos, que tienen las casas de los abuelos que pasan cosas así de raras, así de feas. Quizás simplemente es el hecho de que son casas antiguas, por lo general, de la misma edad que tus abuelos. Muchas veces incluso la casa en las que los abuelos crecieron, imagínate qué edad no tendrán esas construcciones, qué cosas no han presenciado. Entonces yo creo que por ahí va la cosa de que pasen este tipo de sucesos tan extraños, que ya es coincidente que sean dos historias sobre casa de abuelos en un mismo episodio. Pero bueno, vamos a comenzar con esta historia del señor José Viamonte. Hola, Ortega. Por eso les digo que esta ya es de la saga Solitario de la temporada 2. Hola, Ortega. Espero que te encuentres muy bien. Muchas gracias, señor José Viamonte. Yo también espero que te encuentres bien. Quiero compartirte una serie de experiencias que ocurrieron durante años en la casa de mis abuelos. Una casa que está prácticamente pegada a la de mis padres. Esta casa, aunque estuvo abandonada por mucho tiempo, nunca fue una casa vacía y mucho menos tranquila. Desde hace años, los vecinos escuchaban ruidos que salían de ahí a cualquier hora. Gritos, discusiones violentas, incluso cosas rompiéndose. Como si varias personas se estuvieran peleando dentro, parecido a algo como una riña de bar. Lo más perturbador era que, cuando alguien se asomaba o iba a ver qué pasaba, no había absolutamente nadie. La casa estaba intacta, sin desorden, sin señales de pelea, solo un silencio rarísimo, pesado, como si algo se hubiera escondido o apagado de golpe. Se me figura en cabrón a Toy Story. Todo el desmadre que hacen los juguetes, nada más entra Andy y todos se tiran al piso. Así me imagino este tema paranormal en la casa de los abuelos de este señor. Un señor que pasaba por esa calle todas las madrugadas, regresando de su trabajo, contaba que siempre sentía un miedo inexplicable al cruzar frente a la casa. Decía que le recorría un escalofrío por todo el cuerpo, como si alguien lo estuviera observando. Una madrugada vio salir de un callejón junto a la casa un perro negro. Al principio era un perro
aparentemente de raza pequeña, pero de repente, frente a sus ojos, el perro comenzó a crecer. Se plantó en medio de la calle y, según el Señor, de sus ojos salían llamas. El terror fue tan grande que salió corriendo sin mirar atrás. Cambió su ruta desde entonces para siempre y nunca volvió a pasar por ahí. Ya que se te aparezca algo como un perro, no mames. Como la casa estaba abandonada, mi abuela a veces la alquilaba a camioneros para que descansaran antes de seguir su ruta, ya que la casa queda cerca de una vía principal. Una noche llegaron 4 viajantes. Ninguno pudo dormir. Decían que dentro de la casa escuchaban pasos, que alguien los llamaba por su nombre, que las ollas sonaban solas y que las hamacas se movían como si alguien se sentara en ellas. El miedo fue tanto que terminaron pasando la noche afuera sin pegar un ojo, demasiado asustados como para volver a entrar incluso por sus cosas. En otra ocasión, un camionero se quedó a dormir y contó que una mujer no lo dejaba descansar. Otra mujer en otra casa de otros abuelos. Decía que se le aparecía observándolo, caminando lentamente por toda la casa. No mames, o sea, ya que se te aparezca y no solo no desaparece, no solo te observa, sino que además la ves caminando por toda la casa sin decir una palabra. Yo era niño en ese entonces y recuerdo que el hombre, después de 2 o 3 noches ahí, dijo medio en broma, medio en serio: mañana tengo que levantarme temprano. Si no me despierta la alarma, me despierta la mujer que me sale todas las noches. A todos nos dio risa, pero nadie se sintió tranquilo. Qué tremenda valentía de este señor, de estar bromeando con eso, no mames. En otra ocasión, una familia alquiló la casa y el hijo de la señora empezó a comportarse de una forma aterradora. Aquí va la parte más perra de esta historia. Gritaba con una voz que no parecía suya. Se retorcía en el suelo y se movía como una culebra. Decían que estaba endemoniado, o sea, poseído, que es un tema del que en su momento Poncho y yo hablamos. Les recomiendo que vayan a escuchar ese capítulo. Además, muchas personas aseguraban que de madrugada se veía pasar por esa calle a una mujer llorando, arrastrando cadenas, y decían que era el ánima que se aparecía en la misma casa. Y esto no se limitaba tan solo a la casa. En la nuestra, que en un principio él comentó que estaba muy pegada con la de sus abuelos, la de sus papás, en la nuestra también ocurrían cosas extrañas, quizá porque vivíamos muy cerca de la de mis abuelos. La sensación de presencia, de no estar solo, nunca se iba del todo. Como dato importante, antes de quedar abandonada, en esa casa vivía una tía que trabajaba
con brujería. Ya salió el pinche detalle. Es obvio que esta persona dejó cosas extrañas en la casa. Se decía que la gente llegaba endemoniada, o sea, poseída nuevamente, y ella les sacaba los demonios. Un tanto difícil de creer porque no recuerdo si lo comentábamos Poncho y yo en el respectivo capítulo que les comento, pero es un pedote hacer un exorcismo. Hacía amarres y otros trabajos. Muchos creen que todas esas entidades que ella expulsaba se quedaron ahí, atrapadas en la casa, y que con el tiempo comenzaron a manifestarse en ella. La verdad es que hay muchas más historias, demasiadas para contarlas todas en un solo correo. Ya estuvieras mandando más correos, papito. Esa casa nunca estuvo sola y algunos creemos que realmente nunca lo estará. Gracias por leer mi testimonio en un episodio e incluirlo si es que lo haces. Saludos. Pues un saludo y un agradecimiento muy especial al señor José Viamonte, que es quien nos manda la historia de la casa de sus abuelitos. Mi conclusión, a huevo, o sea, de ley, bien cabrón, tu tía dejó algo en esa casa. Ya en cuanto a endemoniados, como lo dices tú, o básicamente personas que sufren una posesión espiritual o una posesión demoníaca, lo veo ya un poquito más complicado porque el tema de deshacerse de una posesión no es tan fácil como nomás rúmbale a la verga de aquí, demonio, espíritu, entidad, lo que seas, sino que se requiere ciertas aprobaciones del Vaticano, del obispo, exámenes psiquiátricos previos, todo lo que ya se explicó en aquel episodio que subimos Poncho y yo meses atrás. Por tanto, no voy a gastarme en explicarlo nuevamente. Los invito encarecidamente a que vayan y escuchen ese episodio que hicimos el señor Jesús Alfonso y un servidor. Pero eso ya lo veo un poquito más complicado. Ya el tema, cosas que dejó tu tía, pues ya tienen las pruebas y los testimonios. Si el río suena es porque agua lleva. Entonces, esa parte pudiera ser que sí te creo un poquito más. Pero ya el tema, explicación que le das, puede ser que está raro, cuanto menos. Pero bueno, esa es mi opinión de esta historia. Repito una vez más, insisto una vez más, un saludo, un abrazo y un agradecimiento al señor José Viamonte y a todos los que mandan sus historias. ¿Qué opinan ustedes? Pongan en los comentarios de este episodio qué piensan de la historia del señor José Viamonte. Coméntenme si le creen, coméntenme si no le creen y coméntenme si creen que su explicación es, pues vaya, posible o es algo lógico en opinión de ustedes. Vamos a continuar con la cuarta y última historia de este capítulo. Quise dejarla para el final porque me pareció muy buena, ya que ya no solo es el tema paranormal, sino que es un tema, o sea, sí, es un tema paranormal, pero además va un componente realista, un componente de miedo que no se obtiene desde lo antinatural, desde lo paranormal, desde lo que está fuera de la lógica, sino que es un tema de terror que está más apegado hacia algo que pasaba y sigue pasando en nuestro país, México, como lo es el narcotráfico, los carteles, el crimen organizado, que puede tener historias tan o incluso mucho más aterradoras que lo paranormal. Vamos con esta historia que combina ambas cosas, por lo tanto a mí me pareció una joya de testimonio
enviada por el señor César Aguilera. Un saludo muy grande, un abrazo y un agradecimiento por contar esta historia al señor César Aguilera. La historia número 4 me la titula este hombre como Volvió para atormentarlo. Intrigados, ahí les va. Hola, David Ortega. Esta también ya me la mandó ya a sabiendas que Poncho ya no existe. Te mando este relato para el podcast. Me llamo César Aguilera, ya me lo comentó, y todo esto me pasó hace aproximadamente unos 10 años. Estamos hablando de un 2015, 2016, aprox. En aquellos tiempos yo traía muchos problemas con el alcohol y una que otra sustancia. Años antes yo había estado en una pandilla, así que me movía con gente malandra. Entre esos conocidos me presentaron a un chavo más o menos de mi edad. Él era mayor por 1 o 2 años. El punto es que en ese entonces él era jefe de plaza del cartel de La Última Letra. No quiero decir el nombre, obviamente él me lo puso con toda la naturalidad, pero ya saben cuál es la última letra del abecedario y los que son mexicanos entenderán. Yo, la neta, solo cotorreaba con él porque donde estaba siempre había alcohol, drogas y mujeres. Me lo dice con una palabra un poquito más fuerte, pero vamos a evitar el shadow ban. Así empecé, primero solo tomando y con el tiempo él me contaba las cosas que hacía. Obviamente, yo no podía decirle nada porque eran los tiempos en los que el PRI y los de La Última Letra mandaban en Veracruz. Esta historia nos la hace llegar desde Veracruz el señor César Aguilera. Un saludo hasta Veracruz. Llegó un punto en el que, por tanto, llegó un punto en el que, por tanto que él tenía que cambiar de domicilio, se fue a vivir a mi casa. Yo vivía solo y casi siempre andaba chambeando. Ahí hacíamos pedas y había de todo el tipo de vicio que uno se pueda imaginar. El problema fue que un día este compa tuvo que desvivir a alguien. Y antes de morir, ese vato lo amenazó. Le dijo que iba a regresar del infierno solo pa' chingarlo. Mi compa, ya bien curtido en ese tema, me lo contó como una anécdota más, hasta riéndose de lo que le había dicho el desvivido. Pasaron 1 o 2 meses y en la casa empezaron a pasar cosas raras, sobre todo en las noches. Se veían sombras en el patio de atrás, sombras caminando por la sala y los cuartos. Golpeaban las puertas bien fuerte y muchas veces nada más estaba yo. Mis perros, del miedo, en cuanto abría la puerta, salían corriendo y ya no querían dormir adentro. Cada que me iba a dormir, escuchaba que susurraban mi nombre. Me jalaban los pies y las sábanas y se caían cosas de la mesa o de la alacena. Todo esto solo me pasaba a mí, porque yo sí vivía ahí. Mi compa solo llegaba a veces a dormir o a tomar y luego se desaparecía, incluso muchas veces durante días.
Una noche, mi amigo llegó y se quedó a dormir. Esa vez no nos dejaron dormir ni a él ni a mí. Escuchábamos voces y nos jalaban las sábanas. Otra noche me dijo que el tipo al que había desvivido se le había aparecido en el cuarto. Estaba bien asustado y fue a tocarme la puerta para pedirme que le hiciera el favor de dormir en mi cuarto. La primera vez lo mandé a la verga porque pensé que andaba bien drogado, pero la segunda noche volvió a pasar lo mismo y ahí sí me asusté. Como ya no nos dejaban dormir y la cosa estaba bien pesada, le pedí a mi amigo que se fuera y se fue. Al poco tiempo llegó otro amigo porque su papá lo había corrido de su casa por andar de flojo. Esa misma semana mi mamá decidió visitarme, así que mi mamá durmió en mi cuarto y mi compa en el cuarto que antes había sido del otro amigo, o sea, del amigo del cartel, vaya, el que andaba en cosas ilícitas. Esa noche, mientras todos dormíamos, desperté porque sentí un dolor muy fuerte en una de mis manos. Cuando abrí los ojos, casi me da un infarto. En la oscuridad vi una sombra que me estaba sujetando la mano y me la apretaba con tanta fuerza que me dolía. Por un momento pensé que era un ladrón, así que con la mano que tenía debajo de las sábanas toqué la mano de mi mamá y ella en voz baja me dijo: ¿verdad que te está sujetando la mano? En ese momento sentí que me iba a morir del susto. Mi mamá me tapó los ojos y me dijo que no mirara aquella cosa. Después de unos minutos, agarré valor, tomé el celular, encendí la lámpara y apunté hacia donde estaba la sombra, pero ya no había nada. Lo más cabrón fue que mi mamá me dijo que la sombra había estado caminando alrededor de la cama. Mi colchón era king size, así que la cama estaba grande y según ella, la sombra iba y venía desde mis pies hasta mi cabeza, pero solo de mi lado. Prendimos todas las luces de la casa y me acordé de mi amigo. Fui a buscarlo y ya no estaba mi amigo. La ventana del cuarto estaba abierta y todo estaba hecho un desmadre. Mi mamá y yo ya no pudimos dormir esa noche. Yo me fui a trabajar y ella se fue a visitar a mi hermana. Esa misma tarde, cuando regresé, mi amigo se encontraba afuera de la casa. Al entrar, me dijo que a él le había pasado lo mismo, sin saber lo que me había pasado a mí. O sea, el amigo también vio una sombra merodeando alrededor de su cama, incluso tomándolo de la mano también. Dijo que una sombra lo atacó, sacudió la cama
donde dormía, y del miedo él solo se salió por la ventana y arrancó a correr hasta la universidad donde estudiaba. O sea, el amigo le tocó exactamente lo mismo. La universidad estaba como a unos 10 minutos en camión o alrededor de unos 20 o 25 caminando. Después de ese susto, ya no quiso volver a dormir solo. Las cosas raras siguieron pasando, así que mi mamá decidió regresarse a su casa. Yo fui a una iglesia a pedir ayuda, pero el sacerdote me mandó a la verga porque no quise ofrendar 500 pesos. La verdad es que en el momento no los tenía. Me había gastado mi dinero y solo cargaba lo de mis pasajes. Curiosamente, cada vez que tomaba o hacía cosas para ponerme bien estúpido, no pasaba nada, lo cual es raro porque bajo el efecto de alcohol u otras sustancias es cuando más deberían pasar este tipo de cosas, pero con él era el efecto contrario. Cuando estaba completamente sobrio y en sus 5 sentidos, era cuando no le pasaba nada. Una señora escuchó cuando pedía ayuda y me dijo que la esperara afuera de la iglesia. Después de como 1 hora, salió y me explicó que era de un grupo de oración. Me dijo que probablemente mi casa estaba cargada por todas las malas vibras y la gente que frecuentaba el lugar. Me dio agua bendita, un incienso bendito y me pidió que rezara un salmo, del cual la verdad es que no recuerdo el número, pero me dijo que tenía que hacerlo con mucha fe o no iba a funcionar la limpia. Mi compa y yo rezamos el salmo mientras ahumábamos toda la casa y hacíamos cruces con el agua bendita en las paredes, puertas, debajo de las camas, el techo y los patios delantero y trasero. Después de eso funcionó. Esa noche y todas las siguientes pudimos dormir tranquilos. Para finalizar la historia, si quieres saber qué pasó con mis 2 compas, te cuento que mi amigo el delincuente perdió la vida de la misma manera en que él desvivía a sus contras. Mi otro amigo, el de la universidad, ni siquiera la terminó, ya que le faltaba un semestre para terminarla y se rindió. Saludos, César Aguilera. Pues muchas gracias, muchísimas gracias al señor César Aguilera por mandar su contribución, su historia. Una vez más, insisto, le mando un muy fuerte abrazo, un enorme saludo hasta Veracruz y muchísimas gracias. ¿Qué opino? La verdad es que esta historia me pareció muy buena, muy interesante y ya no es tanto tema que sí, realmente se va un 90% lo paranormal, pero yo nunca había recibido una historia que tuviera este toque de crimen, este toque, las cosas que pasan desgraciadamente en México y tener una anécdota de alguien que lo vivió o lo presenció de primera mano, pues es algo fuerte, ya que al menos yo no, y espero nunca me pase, no he conocido a nadie que ande con esas mañas, aunque suene a chiste. Espero nunca toparme a nadie y hasta donde yo sé, nadie en mi círculo anda con cosas por el estilo. Entonces me pareció un
detalle muy interesante que esta historia contuviera ese tema y por eso decidí agregarla. ¿Ustedes qué piensan? ¿Le creen al señor César Aguilera? ¿No le creen a este hombre? ¿Qué piensan? Díganme en los comentarios qué les pareció esta y las otras historias. Quiero leer su opinión de todo. Por lo pronto, yo me voy despidiendo. Estas fueron las 4 historias que yo les quería compartir con todos ustedes. Espero que las hayan disfrutado, les hayan gustado, les haya parecido entretenido el episodio. Y si quieren que narre sus historias o hacerme sugerencias de temas en los que puedo hablar en un futuro, ya saben, insisto y siempre lo digo, van a estar encontrando el correo en la parte de la descripción para que me las manden de forma directa, además de que va a ser el correo que van a estar viendo en esta parte de aquí abajo. Si les da flojera escribir un correo, pueden mandármelas por Instagram, que también lo voy a estar poniendo aquí, y lo pueden encontrar en la descripción de este episodio. Pueden mandarme también sus historias por Facebook o simplemente seguirme en la página, que igualmente les voy a estar dejando en la descripción de este episodio, además de aquí abajo. También, si quieren ver las partes más interesantes del contenido, pueden encontrar también aquí mi TikTok y en la parte de la descripción. Espero que les haya gustado el capítulo, que les haya parecido entretenido. Nos vemos en el próximo episodio de Testigos de lo Macabro. Bye.